La jequesa Mara, la hija favorita del gobernante de Dubái, no deja de sorprender a sus fans. El mundo entero sigue conmocionado por su sorprendente divorcio, que causó un gran revuelo en las redes sociales. Y ahora ha vuelto a conmocionar a todo el mundo con esta noticia. La princesa tiene una nueva pasión y eso ha dejado atónitos a sus fans. ¿Qué sorpresa ha preparado esta vez la jequesa? ¿Cómo vive después de su sorprendente divorcio? ¿Y deja que su exmarido vea a su hija pequeña? Mira el video completo para descubrirlo todo. Comencemos. El inesperado divorcio de la jequesa Mara Al Maktoum de su pariente el jeque Mana se ha convertido en una sensación a nivel mundial. La princesa publicó un airado mensaje en Instagram en el que acusaba a su cónyuge de falta de atención y le comunicaba su decisión de divorciarse. Esta noticia conmocionó a sus fans, haciendo que el público adivinara los motivos. La ruptura se produjo poco después del nacimiento de su hija, lo que hizo que la noticia fuera aún más inesperada. El mundo entero se quedó helado esperando la reacción de su padre, el jeque Mohammed, gobernante de Dubái y una de las figuras más influyentes de los Emiratos Árabes. Después de todo, su postura en cuestiones familiares siempre ha sido conservadora y estricta. El silencio del padre de Mara ha dado lugar a muchos rumores. Sin embargo, la princesa no tardó en disipar todas las dudas sobre el apoyo de su padre. Publicó un emotivo mensaje en Instagram para agradecerle su amor y apoyo durante ese difícil momento. En su publicación, ella escribió: «Querido padre, gracias por tu apoyo. Gracias por tu amor. Gracias por marcar una época que justifica la justicia para todos. Mi respeto y mi amor, Mara». Este gesto subraya lo importante que es para ella el apoyo familiar y la dedicación a la tradición. Tras el divorcio, la jequesa Mara siguió publicando activamente fotos con su hija pequeña, que no dejaron indiferentes a sus seguidores. Las fotos evocan sentimientos cálidos y destacan el estrecho vínculo entre madre e hija. Al mismo tiempo, su exmarido, el jeque Mana, compartió fotos con caballos como símbolo de libertad. Sus fotos, llenas de soledad y tristeza, desataron rumores de que él no podía ver a su hija. Los seguidores de la princesa barajaron la posibilidad de que estuviera restringiendo el acceso de su exmarido a su hija, lo que no hizo sino aumentar el dramatismo de la historia. A pesar de los tristes acontecimientos, Mara siguió adelante con confianza, sin mostrar su debilidad. Pero, ¿cómo pudo la jequesa Mara convertir esta crisis en una nueva etapa de su vida? 2 meses después de su divorcio, la princesa volvió a sorprender a sus admiradores. Anunció el lanzamiento de su línea de perfumes, Mara M1, y bautizó su primera fragancia con el nombre de Divorcio. La decisión provocó numerosas reacciones en las redes sociales. Los suscriptores señalaron que la jequesa utilizó una tragedia personal como símbolo de fuerza e independencia. El video publicado en Instagram captó de inmediato la atención del público y causó una amplia repercusión. El diseño del frasco del perfume también fue objeto de mucho debate. Se presentó en colores oscuros con imágenes de pétalos negros, una pantera negra y cristales rotos, símbolos que representan claramente la lucha interior, pero que al mismo tiempo muestran determinación y libertad. Grabar la palabra divorcio en la botella fue una declaración rotunda que muchos tomaron como un reflejo de las experiencias personales de la jequesa. Los admiradores comentaron con admiración: el mensaje era alto y claro, el nombre del perfume gana. La audaz decisión de la jequesa Mara fue elogiada no solo por sus fans, sino también por personas influyentes de la industria de la belleza y la moda. Entre ellos, Mona Kattan, estrella del programa Dubai Bling, que le expresó su apoyo escribiendo: «Todo lo mejor, cariño». Este comentario puso de relieve la influencia de la princesa de Dubái en el mundo de la moda y la belleza. El lanzamiento de su propia marca de perfumes no fue solo un proyecto comercial, sino un símbolo importante de una nueva etapa en la vida de la jequesa Mara. La fragancia Divorcio fue un reflejo de su transformación interior, de esposa y madre a mujer independiente y fuerte, capaz de superar las dificultades y seguir adelante. En este proyecto, la jequesa Mara demostró su capacidad para convertir las pruebas personales en fuente de inspiración y creatividad. Este perfume ya ha llamado mucho la atención de los aficionados a las fragancias de lujo. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento de Mara M1, el interés por él crece día a día.
Una cuenta dedicada en Instagram atrae cada vez a más seguidores y promete revelar nuevos detalles sobre el producto en un futuro próximo. Muchos confían en que la línea se convierta no solo en otra marca de perfumes de lujo, sino en un símbolo de la resistencia y la elegancia que la jequesa Mara muestra en cada etapa de su vida. Con el éxito de la jequesa como telón de fondo, la historia de su hija pequeña llama especialmente la atención. Es como si la niña repitiera el destino de su madre. La pequeña Mara ha crecido sin padre desde que nació. No obstante, está rodeada del cariño de su madre y su abuela. La niña recibió el nombre de Mara en honor a su madre, que significa potro. Seguro que esta niña será igual de libre y bella. Y, por supuesto, los caballos serán su pasión, como lo son para muchos miembros de esta familia real. Mara Jr., aunque aún se encuentra en las primeras etapas de su vida, ya forma parte de una historia mayor. Este hecho conmueve especialmente a los fans de la princesa. La madre de la jequesa Mara, Zoe Grigorakos, siempre ha estado al lado de su hija, especialmente en los momentos difíciles. Ella educó a Mara en los valores familiares, lo que le ha ayudado a superar las pruebas de la vida. Zoe y su hija mantienen una relación muy estrecha. Durante el embarazo de Mara, se las veía a menudo juntas. Y no parecían madre e hija, sino dos amigas. Por supuesto, la joven abuela se alegró del nacimiento de su esperada nieta y apoyó a su hija durante el parto. Tras el divorcio del jeque Mana, Zoe se convirtió en un importante apoyo para su hija, ayudándola a superar este difícil periodo. La vida de la princesa de Dubái siempre ha parecido un cuento de hadas, y muchos la envidiaban. Buena educación, padre y marido influyentes, riquezas incalculables. Pero nadie podía imaginar que detrás de esa hermosa vida se escondía la amarga tristeza de la soledad de una mujer. Sin embargo, ahora su soledad se ve iluminada por su pequeña princesa. Además, Mara podrá casarse por amor. Con su belleza y juventud, no hay duda de que en el futuro conocerá a un hombre que la hará realmente feliz. Pero, ¿y su exmarido, el jeque Mana? Tras divorciarse, él dejó Dubái y ahora pasa el tiempo en Londres. Pasea por los parques, queda con amigos y cena tranquilamente en restaurantes. Parece como si estuviera al acecho, lejos de su tierra natal, esperando a que amaine la tormenta. La historia de la jequesa Mara se ha convertido en un ejemplo inspirador para muchas mujeres de todo el mundo. Tras darse cuenta de que su marido no era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida, tomó la valiente decisión de seguir adelante sin él, sin miedo a ser juzgada o criticada. Ahora puede dedicarse a criar a su querida hija y comenzar la siguiente fase de su vida. Y, a pesar de los retos, ha mantenido su independencia, dignidad y valentía. Su recorrido desde el divorcio hasta el lanzamiento de un negocio de éxito es un ejemplo de cómo las dificultades personales pueden suponer el impulso necesario para un nuevo comienzo y un crecimiento creativo. Mara M1, su debut en el mundo de la perfumería, no es solo un producto, sino un símbolo de su transformación y su fuerza. ¿Qué opinas de esta princesa valiente y creativa? ¿La tragedia personal la ha hecho más fuerte o la riqueza de su padre le está ayudando a superar el divorcio más fácilmente? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.